comunidad, les comparto una nueva historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos comenta y nos habla de una presa muy famosa que hoy es un centro ecoturístico. Esto en el municipio de Huipoxtla, Estado de México, que por el día es un atractivo muy bello, muy hermoso, turístico, pero por las noches se convierte en... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Esto es Huarzot Paranormal. Y esta es la historia. Me animé a enviarte mi historia porque he escuchado estas historias que has subido, que has compartido acerca de la comunidad en el municipio de Huipoxtla, Estado de México, muy conocida como el pueblo de Santa María Joloapan, en donde comentas acerca de una vereda, de una barranca, de un árbol de mezquite, de todos los sucesos paranormales y terroríficos que cuentas de ese lugar, que supongo que gente de esa localidad te ha enviado y que han sido muy interesantes, muy de miedo, que hacen que uno se ponga a temblar cuando escucha esas historias de brujas, de nahuales, de entidades, muy interesantes por cierto, y por eso decidí el enviarte mi historia. Yo no soy de ese pueblo, de esa comunidad, yo soy de el mero centro de Huipoxtla, Estado de México, y déjame comentarte que en mi comunidad, muy cerca de donde vivo, se encuentra la presa muy famosa llamada Luis Espinosa de los Monteros, mejor conocida como la presa de Huipoxtla. Esa presa, en la actualidad, es un lugar muy hermoso, ya es un lugar ecoturístico, se ha convertido en una belleza arquitectónica, se podría decir, un lugar a donde va mucha gente a convivir, a conocer. De verdad, es un lugar realmente hermoso. Puedes disfrutar de un bello paisaje. Cuando hay agua, te puedes imaginar que hay cosas bellas, cosas hermosas. Es un lugar realmente maravilloso, mágico, se podría decir. En el día puedes imaginar, puedes soñar, recorrer toda la presa de Huipoxtla. Realmente, de verdad, es un lugar que yo recomiendo bastante, ya que es de mi comunidad, de mi localidad. Nadie se imaginaría los sucesos paranormales que suelen suceder ahí en ese lugar. Y te lo digo por experiencia. Yo, como ya te lo mencioné, vivo muy cerca de ahí de la presa. Y para mí y mi familia nos es muy fácil acudir a ese lugar de día, de noche, a cualquier hora. Y de hecho, hay ocasiones en las que hemos andado ahí hasta a medianoche, sin importarnos lo que pueda pasar. O más bien dicho, antes teníamos esa costumbre de andar en ese hermoso lugar a toda hora, todo el tiempo, ya fuera de día o de noche. Pero todo esto cambió justamente en el año 2020, cuando andábamos mi esposa, mis hijos y yo en ese lugar. La gente que había acudido ese mismo día, que fue fin de semana, justamente en Semana Santa, ya se habían retirado. No quedaba ni una sola persona ahí en el lugar. Más sin embargo, nosotros como vivimos cerca de ahí, pues habíamos llevado comida para comer ahí, andar disfrutando, paseando, divirtiéndonos, viendo esa mágica y arquitectónica presa. La verdad, no sé si ya tienes una historia de ella o no, pero cuenta la leyenda
en esa presa para que no se reventara cuando se llenara de agua. Ahí fue donde emparedaron a un niño y una niña, muy pequeños, en aquellos años, en aquellos entonces, cuando la construyeron. Estoy hablando ya de hace muchos años. Yo en realidad no recuerdo cuánto, pero tiene bastantes años, en la época colonial, me imagino. Fue cuando encerraron a esos dos pequeños entre las paredes de esa presa enorme que hasta la fecha ha aguantado demasiado y ha soportado fuertes cantidades de agua. Y ha sido muy hemática porque en ocasiones cuando pasas ahí la mente te traiciona y sueles escuchar voces, ruidos, gritos, llantos, pero no obstante eso, en esa presa llegas a ver sombras, ya sientes que miras a los niños ahí jugando, se escucha claramente cuando se hablan los niños, se escucha muy bien cuando, si no me equivoco, la niña le grita al niño que se ayude, que se agarre, que ella lo va a ayudar, que ella lo va a sostener o algo así. De verdad, es lamentable todos esos sucesos paranormales que se llegan a vivir ahí en la presa. Pero yo no vine a hablar de eso, ni de los fantasmas o las sombras que se llegan a ver ahí. No, yo vengo a platicarte lo que ese día nos sucedió. Recuerdo que en ese tiempo mis dos hijos aún estaban pequeños. Fue hace justamente, ya va a cumplir 5 años, pero mis hijos, aunque ya estaban bautizados, todavía estaban pequeños, entre 8 y 9 años de edad. Y ellos bien que se acuerdan, porque andábamos ahí caminando, divirtiéndonos. De hecho, comimos unos sándwiches, unas tortas que llevamos para pasar el tiempo ahí en la presa. Y realmente se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo mágicamente en la diversión, el entretenimiento, todo lo que veíamos ahí en la presa. Pero como te lo conté, ya se nos había hecho tarde. De hecho, ya era muy noche. No recuerdo la hora, pero sí ya pasaban más de las 11 de la noche cuando optamos por regresarnos a la casa. Mi casa, como te lo dije, no estaba muy lejos de ahí. Si acaso a unos 5 o 10 minutos caminando. Entonces, ya cuando emprendimos el camino de regreso a casa, justamente íbamos caminando por arriba de la presa, cuando a las orillas vimos que llegaron dos bolas de fuego enormes, brillosas, con un color muy tenue, muy brillante. Pero antes de que aterrizaran ahí en las orillas de la presa, se escuchaban risas, como de mujeres que gritaban, que se divertían, y estas venían acompañadas con ruidos como de graznidos de cuervos, cacalotes, no sé cómo les llaman, pero era algo sorprendente porque se escuchaban esos ruidos, esos gritos, esas risas muy terribles que en realidad daba miedo, daba mucho miedo, y nosotros nunca nos imaginamos qué fuera lo que podía ser. De repente, encima de nosotros pasó una lechuza enorme, enorme, que empezó a hacer ruidos también horribles, mas nunca nos imaginamos qué podía ser. Mira, no voy a hablar de más, ni voy a contar tanto, pero realmente entre bolas de fuego que vimos que llegaron, aparte de las dos primeras que nosotros vimos, que cómo aterrizaron ahí en las orillas, y esa lechuza, que por cierto era enorme, horrenda, y volaba muy cerca de nosotros. De verdad eso nos llenó bastante de miedo, porque después de esas risas que escuchamos,
antes de llegar a la otra orilla de la presa, ya para dirigirnos a la casa, volteamos y justamente en medio de la presa se encontraban tres siluetas humanoides, como de mujeres, que traían túnicas negras. Una de ellas traía una túnica blanca, pero claramente se podía notar y se podía saber que eran mujeres, porque estas estaban justamente donde nosotros habíamos pasado, en medio de lo que es la presa. Y aparte de eso, en la entrada de ahí de lo que es la presa, en el lado donde estábamos nosotros, donde empezamos a caminar, ahí había más. Sin hablar de más, había como unas cinco o seis personas, señoras o siluetas humanas. Realmente no sé cómo llamarles, pero estas hacían movimientos extraños, movimientos horribles, levantaban las manos y decían que se iban a llevar a mis hijos. Esas personas, esas cosas, ya después nos dimos cuenta que eran brujas, porque mi esposa y yo, antes de llegar al final de la presa, volteamos y claramente por la luz de la luna nos percatamos de que estas tenían unos rostros deformes, horribles, unos rostros demacrados. De una de ellas aún emanaba fuego. Era algo terrorífico. Y mi esposa quedó en shock, paralizada, al igual que yo. Y mis hijos empezaron a llorar. Gritaban porque decían que sentían que algo o alguien los jalaba hacia la presa, hacia el agua. Dios mío, realmente no sé qué fue lo que pasó, pero fue algo realmente terrible. Mi esposa llorando me dijo que abrazara a mis hijos, que porque esas cosas eran brujas y que se iban a llevar a mis hijos, porque era lo que estaban gritando. Y ciertamente mis hijos se sentían muy mal y sentían que se los llevaban. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, realmente yo creo que sí se los hubieran llevado. Todas esas cosas, esas brujas, esas señoras que se encontraban al otro extremo de la presa y que se burlaban, que bailaban y hacían movimientos y ruidos extraños, horribles. Ellas solamente se aferraban diciendo que se iban a llevar a mis hijos, que por eso estaban ahí, que nosotros habíamos tenido la culpa por habernos metido al nido de brujas. Realmente no sé de qué hablaban y mi esposa tampoco, pero nos dimos cuenta que en el otro extremo de la presa, donde estaban esos seres, ciertamente ahí había un círculo de fuego que habían elaborado. Y estas mujeres, estas brujas, ahí es donde estaban haciendo su aquelarre. Realmente fue algo impresionante, impactante, porque estas cosas sentíamos que avanzaban hacia nosotros. No sé qué fue lo que pasó, ni puedo explicarlo, pero nosotros queríamos caminar más rápido, correr, pero nos fue imposible. Una energía rara, extraña, nos lo impedía. No podíamos movernos, a ciencia cierta. Pero fue hasta que llegó la mamá de mi esposa, o sea, mi suegra, y le gritó a mi esposa que se acordara de las oraciones. Y juntas, mi esposa y su mamá empezaron a realizar oraciones católicas, como el Padre Nuestro, el Ave María, el Salve. De hecho, ambas empezaron a rezar la Magnífica. Mi suegra traía un cordón bendito en las manos, mismo que lo estaba atando. Entre más rezaban, y mi suegra les gritó a esas cosas que era mejor que se largaran y que nos dejaran en paz, o se iba a ver obligada a tumbarlas. Una de esas cosas, una de esas brujas le gritó: cállate vieja maldita, no sabes lo que hablas y deja de estar rezando porque me haces daño. Entonces mi suegra ya molesta
sacó un cuchillo que llevaba en su bolsa, puso el cordón bendito en la tierra donde nos estaba esperando y clavó el cuchillo ahí a un lado de la cruz que formó con el cordón. Y una de ellas, que era la más horrenda, nada más vimos cómo cayó y empezó a maldecir a mi suegra. Mi esposa no paraba de rezar. Yo abracé a mis hijos y también le hice segunda a mi esposa. También apoyé rezando. Pero mi suegra estaba haciendo ese ritual, no sé cómo llamarle, con el cordón bendito y el cuchillo que llevaba. Pero lo que me di cuenta era que al momento de que mi suegra estaba haciendo eso, ella estaba rezando las 12 verdades del mundo. Entonces las brujas le gritaban que aunque les hiciera eso, que ellas no iban a parar hasta llevarse a mis hijos, que porque ya estaban marcados y que serían de ellas, y que tarde o temprano se los iban a llevar para entregárselos a su señor maligno, a un demonio. Y mi suegra les gritó que se atrevieran y que ella las iba a quemar poco a poco a cada una de ellas. Para esto, esas cosas, esos seres, esas brujas que ya se encontraban en el otro extremo de la presa, le lanzaron muchas maldiciones a mi suegra y le dijeron que se las iba a pagar, que esto no se quedaría así, que porque le había hecho daño con eso que hizo a su hermana, a la bruja horrenda, la que estaba más alterada. No sé cómo vimos dónde estaban ellas y sin mentir, ya había más de 6 o 7 brujas. Mi suegra dijo que era mejor que avanzáramos. Ella colocó agua bendita en la orilla de donde había hecho ese ritual y solamente así pudimos movernos, pudimos caminar más rápido hasta llegar a donde estaba mi suegra. Y mi suegra, abrazando a mis hijos, les colocó un listón rojo y les dijo que con eso las brujas no les iban a hacer daño. Mi esposa seguía rezando y mi suegra la abrazó. Nos dijo rápidamente que nos retiráramos a la casa para que esas brujas nos dejaran en paz. Y así fue. Nos retiramos para la casa, decidimos ya no voltear para atrás y alcanzábamos aún así escuchar cómo esas brujas nos decían que nadie se escapaba de su poder de ellas y que nosotros se las íbamos a pagar, que porque nos habíamos metido en el nido de brujas. Realmente yo no sabía ni de qué hablaban, pero mi suegra nos dijo que ya por el hecho de haber habido más de 4, 5, 6 brujas, eso sí ya se convertía como en una especie de manada. Y exactamente, en un nido de brujas, de ahí de la presa de Huepoxtla. Esto fue algo que nos llenó realmente de mucho miedo, de pánico, de terror, porque en realidad sentimos que sí nos hacían daño y nuestro mayor temor era de que se llevaran a mis hijos. Eso no lo podía yo soportar, pero gracias a Dios, a mi suegra y a sus oraciones que realizó ella en conjunto con mi esposa, fue como pudimos salir con vida de ahí de la presa y dejar ahí a esas brujas que querían hacernos daño y especialmente se querían llevar a mis hijos. Realmente esto fue algo que nos dejó muy impactados, muy impresionados y que hasta la fecha no hemos olvidado. Créanme o no, esto fue lo que me pasó en ese año, cuando fuimos atacados por esas brujas de la presa, que ya hacían bailando, brincoteando, haciendo ritual ahí en su nido. Y fue algo que realmente nos llenó de bastante miedo y que jamás hemos podido olvidar. Realmente no sé qué habrá pasado, pero mi suegra, mi esposa, mis hijos y yo
salimos de ese lugar, llegamos a casa muy espantados y poniendo protecciones para que no nos fueran a hacer daño, no fueran a seguirnos hasta la casa e intentaran llevarse a mis hijos. Esta fue toda mi historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.